Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en la hora liberal, en Agricultura TV, junto a mi gran amigo, partner Ignacio Briones. ¿Cómo está, Ignacio? Hola, hola Gonzalo, hola a todos. De vuelta, pues estuve fuera la semana pasada. Sí, La de vacaciones con la familia, unos días de descanso. ¿Estuvo bueno eso? perdido sin señal ahí en la Araucanía, en Lonquimay, en Corralco. Hace bien eso, ¿eh? Hace bien desconectarse y Rico, estar un par de días sin señal. rico, en una cabaña sin luz, todo aglanado, ¿Nevado? nevado, nos tocó suerte la nieve y con los niños el descueve, porque chimenea, jugar cartas, jugar dominó, conversar, Qué esquiar. buena. Muy bonito. Además, esa zona, la zona de Lonquimay, Malalcahuello, Conguillío, Es debe ser preciosa, una de las zonas más preciosas de Chile. es preciosa, extraordinaria. Sí, Lo más es muy lindo que hay. bonito. Yo gozo. Así que O- aquí de vuelta ya. Oye, pero el retorno a la realidad, me imagino que te ha tenido ocupado, ¿no? Porque el anuncio de pacto fiscal que se hizo, me imagino que busca mover el tablero, retomar un poco la iniciativa política, intentar cumplir algunas de las promesas emblemáticas del programa de gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo viste eso? Y yo estoy un poco medio perdido con el anuncio de pacto fiscal, porque, a ver, dos cosas. Nosotros, yo en lo personal, he estado bastante encima de la idea de pacto fiscal desde horizontal, hemos hecho propuestas hace mucho rato, propuestas serias, pro Como crecimiento. ministro de Hacienda, algo planteaste eso, ¿no? También planteamos una hoja, planteamos la agenda de exenciones, que se concretó, y el ministro Cerda, una vez que yo me fui para financiar la PGU, avanzó en eso. No todo, pero avanzó, un buen primer paso. Y había una segunda etapa que era esta hoja de ruta tributaria, que era imaginarse un buen sistema tributario más simple, pro inversión, pro crecimiento, que fuera justo, en fin. Lamentablemente esa parte quedó interrumpida y es parte del debate que se tiene hoy día, pero nosotros en Horizontal hemos seguido haciendo propuestas, preocupados sobre todo del crecimiento, de la inversión, constatando que hay una necesidad de recaudar. Yo no soy de aquellos que dicen, oye, acá sobra la plata. Es cierto que el tema de los convenios ha agudizado la creencia que con esa plata basta para financiar lo que tenemos, pero son órdenes de magnitud distintas. O sea, para que quienes nos escuchan me entiendan, la PGU, a lo cual parece haber bastante acuerdo, cuesta 3.000 millones de dólares al año extra, aproximadamente. Lo que estamos hablando de convenios, estamos hablando de 20 millones de dólares de una sola vez. Que es Entonces, muy grave, pero es otra es magnitud. es gravísimo y ojalá los sequen en la cárcel a los frescos de, que cometieron ese abuso de autoridad grotesco que daña la credibilidad y la fe pública. Pero hay que tratar de separar las cosas. Pero yo creo que si un pacto fiscal, el centro, yo lo he dicho muchas veces, tiene que ser pro crecimiento porque Chile está estancado hace 10 años. Entonces esto no puede ser solamente subir impuestos. Nosotros lo que hemos planteado, y en eso estamos en línea con una de las partes de lo que se anunció esta semana, que lo primero que hay que hacer es recaudar los impuestos que hoy día no se cobran. Es decir, la evasión, combatir la tolerancia cero, de IVA, de renta, y hay plata, ¿te fijas? Y luego ver una hoja de ruta hacia adelante, gradual, a medida que el país crezca. Creo que se pueden hacer las dos cosas. Y para responder a tu pregunta, yo estoy un poquito sorprendido del anuncio, porque es un anuncio bastante diluido, no tiene una estrategia clara a mi juicio. No hay una estrategia de un proyecto de ley que se envía acá. La parte de subida de impuestos se mantiene, por lo que hemos entendido, más o menos igual que el fracasado proyecto que rechazó la Cámara y lo van a ingresar en marzo. Entonces, en una primera etapa sería lo de evasión, pero no queda claro si es con proyecto de ley. Es Es raro, enredoso el es anuncio, ¿no? enredoso, Enredoso. es diluido, es poco, cuesta asirlo. Pero déjame irme un paso atrás, porque quiero darle primero una interpretación más política y después, bueno, ahí vemos como la parte más como económica del anuncio, ¿no? Desde el punto de vista político, el gobierno hizo un giro de hablar de reforma tributaria a pacto fiscal. Entonces, ¿qué significa realmente? Pacto, cuando se habla de pacto fiscal, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre una reforma tributaria y un pacto fiscal según tu interpretación? Es una súper buena pregunta. Yo de pacto fiscal he hablado hace mucho, mucho Sí, tiempo, cuando era ministro, lo puedo constatar. cuando era candidato, y de hecho cuando partió este gobierno escribí una columna en la tercera que se llamaba Reforma Tributaria o Pacto Fiscal. Y eso marca una primera diferencia. Un pacto supone una mirada más larga, de largo plazo. No es simplemente una meta recaudatoria de hoy día, ¿no? Es una mirada más larga ¿5, 10 años? y 20 también. Ya. Implica recaudación, pero gradual, implica incentivos a crecer, implica otras cuestiones en la agenda. ¿Hay algún país que haya hecho un pacto fiscal que sea ejemplo exitoso, digamos? ¿Caso de estudio? Sí, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de Irlanda. Irlanda en los 80 estaba absolutamente, venía saliendo una crisis de estancamiento económico muy profunda, macro, y ellos hicieron un pacto fiscal que fue muy, muy exitoso,
En parte porque fue un pacto amplio, fue esta mirada a largo plazo, efectivamente, de gasto público, mejor gasto público por un lado, ajustar el crecimiento de las remuneraciones que estaban indexados de una manera que no era sostenible en Irlanda, con medidas pro productividad. Bueno, ya conocemos lo que es Irlanda hoy día. Sí, Pues Irlanda es, para que tengan una idea, Chile países más ricos de Europa. tiene un ingreso per cápita de $25.000 aproximadamente. Irlanda hoy día tiene $125.000. Una Sí. locura, uno de los más ricos, el más rico de Europa, probablemente. Pero entonces el pacto tiene esta mirada larga que supone salirse de la lógica de lo que hemos tenido en los últimos varios gobiernos, en que cada cual hace su reforma tributaria, ¿ah? Con un objetivo de recaudación para ese gobierno, pero cada vez que hace una reforma tributaria cambia las reglas del juego. Y eso es fatal. Entonces un pacto supone definir de una vez por todas reglas buenas, estables, que den certeza, que las certezas son fundamentales para la inversión, ¿no? Y definir un sistema que sea simple, fácil de entender, fácil de navegar, no que las personas comunes y corrientes tengan que contratar un ejército de abogados o contadores. Yo creo que eso es fundamental, que sea justo, que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo, que quienes ganan más paguen proporcionalmente más, eh, que sea pro inversión, pro crecimiento. Nosotros necesitamos, entonces, el pacto tenía esa mirada más larga, lamentablemente yo creo que el gobierno equivocó el rumbo, partió con una reforma que fue fracasada, y hoy día hablar de pacto es bienvenido, pero me temo que puede ser un poquito tarde. Oye, Ignacio, una pregunta, porque la lógica sería que si queríamos hacer un pacto fiscal, y vamos a hablar de cómo políticamente es posible hacer un pacto con un sistema político hoy día fragmentado, polarizado, donde nadie escucha a nadie y la primera como inclinación de los actores políticos hoy día es agarrarse a peñascaso. Pero si uno quisiera hacer un pacto, ¿no sería lógico partir definiendo no solo de a dónde vas a sacar más recursos, sino cómo los vas a gastar? Porque lo que yo siento es que hoy día no hay acuerdo, obviamente, en cómo aumentar la recaudación para tener mejores políticas públicas, sino que no hay ningún acuerdo, ni ninguna claridad siquiera respecto a dónde invertir esos recursos, ¿no? Si van a ir a pensiones o van a ir a pagar la deuda histórica a los profesores o a la Sí. condonación del CAE. Y yo creo que ahí hay como una falla fatal anterior, digamos, a esta idea de buscar un pacto. Absolutamente, absolutamente. De hecho, en la historia chilena reciente, desde el retorno a la democracia, la reforma tributaria más exitosa e importante fue la que se hizo bajo el gobierno del presidente Elwin. Sí. Y esa reforma Con fue, Alejandro Foxley. claro, esa reforma fue exitosa. El propio ministro Marcel en su tiempo escribió un artículo de esto, porque lo primero que hizo fue poner un para qué. ¿Para Claro, qué necesito esta plata? obvio. Y era para la palanca social. ¿Ah? No olvidemos que en ese entonces Chile tenía, dependiendo de la medición, entre un 40 o un 60% de pobreza. Entonces hubo un foco social clarísimo y para eso eran los recursos. En este caso, el punto de partida debiera ser ¿para qué quiero la plata? Claro. Entonces, uno puede especular, PGU, pensiones, educación, salud, después dígame en qué área, cómo, porque no es lo mismo en educación ampliar la gratuidad que invertir en los niños, que es donde necesitamos poner la plata, y por cierto no es lo mismo que destinar los recursos a condonar el CAE o pagar la deuda histórica, yo para eso no estaría disponible. ¿Te fijas? Jamás. Entonces, hay una cosa de definición del para qué. También hay una cuestión importantísima en un pacto, que es que el Estado se comprometa a gastar bien, que al final la plata del Estado viene del esfuerzo de los chilenos. El Y Estado no produce que no plata. se vaya a los amigos de las fundaciones, No por se de vaya a las pronto. fundaciones, no haya gasto duplicado, no se queden en eficiencia tal. O sea, ahí hay un esfuerzo por hacer. Es Claro. difícil, yo quiero decirlo, porque a mí como ministro me tocó hacerlo. Y es muy difícil, es muy fácil hablar de que no, que hay que cortar gasto y cortar gasto. Mucho más difícil es hacerlo. En parte porque tenemos un Estado anquilosado donde los recursos públicos los recursos humanos son inamovibles. Entonces yo siempre doy este ejemplo. Cortar un programa mal evaluado, uno dice, cierra el programa y libera esa plata. Lo que pasa es que yo puedo cerrar el programa, pero si no puedo despedir a nadie del programa, no libero ni un peso. ¿Ah? Y hoy día estamos atrapados ahí. Entonces, lleva mejor gasto, lleva definición de gasto, lleva mejor gasto público, lleva reforma del Estado, y reforma del Estado, yo he insistido y lo hemos hablado en este programa, la verdadera reforma del Estado es la reforma del Estatuto Administrativo que tenemos del año 89, que es una camisa de fuerza para la gestión del Estado. Lleva proinversión, medidas tributarias, pero no tributarias. Por ejemplo, toda la agenda de permisología es una agenda fundamental. Hoy día las inversiones están paradas porque los grandes proyectos requieren plazos de tramitación que en un caso como un proyecto minero duran 10 años. Una planta desaladora, 12 años. años. Planta desaladora, deberíamos tener un fast track para que sean en un año, en 2 años.
porque necesitamos agua, necesitamos plantas desaladoras, ¿te fijas? Entonces estamos en un O mundo sea, por al de pronto revés. la construcción ya son varios años. Además, la construcción sumaria, estamos hablando solo de los permisos, entonces estamos en un mundo al revés. Si tú logras limpiar, simplificar y acortar los tiempos de permisología, bueno, estás acelerando la inversión que se necesita. Entonces, esa es la mirada de un pacto. ¿Ah? Yo creo que hay que recaudar más, pero de forma gradual a medida que el país crezca, partiendo por lo que hoy día se evade, que es un delito, ¿ah? Y ahí hay dinero, y en el tiempo, conforme el país vaya creciendo, bueno, las personas, todas tendremos que ponernos un poquito más, ¿no? Oye, y además que yo creo que hay que pensar, este programa que se llama La Hora Liberal, busca darle una mirada liberal, digamos, a la discusión de los temas, ¿no? Y cuando se busca recaudar más impuestos, finalmente, siempre hay que tener a la vista que los impuestos hasta cierto punto son recursos de las personas que se le entregan al Estado para gastarlo en aquellas cosas que bienes y servicios públicos, la defensa, el orden público, las pensiones, en fin. Y por lo tanto tiene que ser muy justificado. Muy. No es pedir plata, digamos, el Estado, páseme recursos, señor contribuyente, graciosamente, y yo, bueno, veré en qué lo gasto, ¿no? Entonces, primero se tiene que justificar, y yo creo que no se ha hecho una buena justificación. Y ahí yo quería hacer un punto, porque el único argumento más atendible, porque obviamente la deuda histórica de los profesores, que nadie sabe exactamente qué es lo que es, o condonar el CAE, que es una cosa imposible, que además es muy discutible, el único tema que se ha planteado como con mayor fuerza, así como con mayor solidez, es aumentar la PGU, que ya ha venido subiendo fuertemente y que sería muy deseable. Pero cuando uno mira los resultados de la última encuesta CACEN, la encuesta que mide la pobreza en Chile, las personas mayores, las tasas de pobreza son mucho más bajas, Mucho 3, más baja. 4%. Sí. Ojalá fuera cero, pero es 3, 4%. Y cuando uno mira la pobreza infantil, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 12 años, son tasas del 15%, son tasas del 18%, o sea, 4 o 5 veces más pobreza infantil que la pobreza de las personas mayores. Entonces, también hay una cuestión de justicia en el uso de los recursos, de pedirle a las personas que aporten más. Sí, yo no soy de los que dicen, oye, mira, todos los impuestos son un robo por parte del Estado, un poco el pensamiento más como Libertario. anarco-libertario, por decirlo de alguna manera. Porque en el fondo los impuestos también es, hasta cierto punto, el costo de vivir en sociedad, ¿no? De que las personas tengan igualdad de oportunidades, que todos tengan derecho a una vida digna y por lo tanto el Estado, la política a través del Estado, me parece que es legítimo que pida mayores recursos, especialmente cuando los países avanzan y son más prósperos, porque tienen que darle mejor vida a todas las personas. Y eso lo hemos visto. En la historia de los países que han progresado siempre ha sido así, ¿no? Pero hay que justificarlo. Tiene que tener un fundamento moral el pedirle a las personas mayores recursos y sobre todo justificar el uso que se le va a dar. No, por supuesto. O sea, yo creo que una condición necesaria para poder, y por eso de nuevo la mirada de pacto y de no saltarse pueblos, de que esto es un continuo y un sistema de engranaje interconectado, es importante verlo así porque cuando tú le vas a pedir a las personas que se metan la mano al bolsillo, porque esos son los impuestos, ¿ya? El Estado no produce dinero, el dinero del Estado siempre viene de las personas o las empresas. Eh, Tú tienes uno que justificar bien para qué quieres la plata, pero dos, tienes que generar espacios de confianza muy grandes respecto a cómo lo hace el Estado. Primero, que la plata no se la roban. Por eso que este caso de convenio es tan dramático, porque mina la confianza en un orden de magnitud impresionante. Segundo, no basta no solo robársela, sino que se gaste bien. Que la plata que tú pediste para entregársela al señor, a la señora A o al señor B, La señora Juanita. efectivamente Juanita. llega a la señora Juanita y al señor Juan, y no que se quede en el camino, po. Eso es lo que uno quiere hacer, por eso requiere mucha transparencia, mostrar en qué se gastaron mis impuestos. Nosotros hicimos una iniciativa súper simple, muy valorada, que entiendo que todavía se mantiene, que es cada contribuyente, cuando hace su declaración anual, Sí, se le informa en qué se gasta. si uno se le agradece, agradecemos su aporte, Gonzalo Blumel, usted este año aportó tanta plata, tanto vino del IVA, tanto vino de la renta, y queremos mostrarle en qué se gastó. Estas son las prioridades de gasto. Entonces, ese esfuerzo yo creo que es fundamental porque cuando las personas no confían en el Estado, bueno, obviamente van a decir, y me van a pedir plata, ¿y para qué les voy a dar plata? Entonces, la confianza es vital para poder pedir, y para generar esa confianza hay que gastar bien, hay que entregar los bienes públicos para los que se está demandando la plata de manera eficiente, efectiva, y eso es un equilibrio que es lento de lograr porque tenemos, insisto, un Estado que hace agua en muchos planos, ¿eh? Oye, nota al margen. Además, muy extraña la estrategia política del gobierno, porque por una parte llama un pacto es un acuerdo por definición, pero a renglón seguido
el presidente de la República sale emplazando a la oposición, diciendo que la derecha ha retrocedido, que es impresentable, que no se sienten a conversar. O sea, en el fondo, por una parte llama a un acuerdo y por otra parte los torea. Y la política funciona. Hay momentos que hay que tensionar, sin duda alguna, pero creo yo que funciona de otra manera. Cuando tú, hasta cierto punto, agredes en términos políticos a tu adversario, a quien le tienes que pedir, digamos, el apoyo y los votos finalmente, la posibilidad de que tu adversario se siente a la mesa de buena voluntad es baja o nula, ¿no? Y eso es raro. O sea, hasta cierto punto da la impresión de que el gobierno pareciera querer más hacer un punto político, marcando sus posiciones y clavando sus banderas, más que realmente llegar a un acuerdo. Esa es la impresión que queda, porque tú tienes razón, o sea, acá las formas importan. ¿Ah? Mucho. Y quiénes las expresan también. Entonces, cuando el presidente de la República es el que hace este emplazamiento, es bien distinto que lo haga el ministro de Hacienda o la ministra del Interior, ¿no? Tiene otro orden de magnitud, entonces es raro. Yo no entiendo bien lo que pasa. La política está muy tironeada. Yo creo que me temo que un buen pacto solo era posible desde el día uno, no a partir del año 2. No en este ambiente tan crispado, tan tironeado, 50 años del golpe, el otro año ya hay elecciones, entramos en un ciclo electoral, entonces está difícil, lo mismo pasa para pensiones. ¿Ah? ¿Qué pasó con la luz? Algo pasó Sí, con... ahí, Oye, no, y además una cosa antes de ir a la pausa, ¿no? Eh, yo creo que lo que a la gente le enferma y le da rabia a la política es la falta de consistencia y hasta cierto punto la hipocresía, ¿no? Porque cuando sale el gobierno y el presidente, yo siempre trato de ser muy respetuoso, ¿no? De la forma republicana. Pero cuando salen emplazando a la oposición, que cómo puede ser que no se sienten a conversar, que no estén dispuestos a discutir, y uno recuerda que a la vuelta de la esquina, hace no tantos meses atrás, cuando ellos eran oposición, en la práctica rechazaron todos los proyectos de ley, se negaron a sentarse a conversar en infinitas instancias. Hubo mucha gente que, no mucha, hubo alguna gente que conversó, ¿no? Particularmente la democracia cristiana sí. y no mucho más, digamos. Pero el Partido Socialista y el Frente Amplio, con notables excepciones, como fue el caso del presidente Boric al comienzo del gobierno anterior, ¿no? Cuando se sumó a la Comisión de Infancia, y en particular el acuerdo constitucional del 12 de noviembre, pero en general el Frente Amplio, ni hablar del Partido Comunista y el Partido Socialista, en la práctica, no se sentaron a casi ninguna mesa, a casi ninguna negociación, y votaron en contra de la idea de legislar de todos los proyectos relevantes. Entonces, al final del día, cuando la gente ve este doble discurso, Sí, pues, ese es el pucha que problema. cuesta creer en la política. El problema es que eso te lleva a la tuya y dos más, ¿no? Exactamente. Ya, vamos a una pausa y volvemos después de los comerciales. Agricultura TV. Ya, estamos de regreso, la hora liberal con Ignacio Briones, mi partner. Y solo para cerrar el tema que estábamos hablando, Ignacio, respecto a la estrategia política del pacto fiscal y el crispamiento político en general, igual no deja de ser curioso y llamativo, lo conversamos de hecho en la pausa, esta idea de, esta forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Que es inaceptable que se le pida la renuncia, ¿no? Cuando el estándar que tenían cuando ellos eran oposición era bien distinto. Tú algo me comentabas de que en el fondo piden, ahora no aceptan que se pida la cabeza de un ministro y ellos pedían cabeza más importante. Al presidente nada menos. Y un par de veces a través de acusaciones constitucionales. Además de varios ministros, siempre. ¿Ah? Siempre. Sí, bueno, yo creo que la inconsistencia es un problema grave en política. El problema que va engendrando inconsistencia sobre inconsistencia, porque como tú hiciste esto, yo hago esto también, y el que viene, entonces yo también, y entra en un loop en que no sale. Yo creo que eso es lo que tiene bloqueada la política, lo que tiene cansada la ciudadanía. La ciudadanía, cuando uno, a mí mi corta experiencia hablando con personas en población, en la calle, lo que los tiene hasta acá es ver a una política como en Marte, o sea, en una pelea paralela,
del día a día, de tu culpa y se sacan la mugre, pero no avanzamos. Pero ¿cómo se explica viendo gente? Porque hay gente inteligente en el gobierno, hay gente con experiencia, ¿no? La ministra del Interior, Carola Toá, Álvaro Lizarde, que es ministro de la SECPRES, la vocera, el mismo presidente, son personas que tienen experiencia, que tienen inteligencia política y cuesta entender básicamente que repitan errores, digamos, tengan este doble discurso, que obvio que algo que patea en la guata, digamos, a la gente al escucharlo, ¿no? Es como decir, oye, pero estos no eran los mismos que hace algunos meses o años atrás andaban con un hacha cortando cabezas. Sí, pues, pero el problema es que yo tengo la sensación de que la política se enamora de sus peleas y yo creo que a la gente le da lo mismo. O sea, no le da lo mismo. Le repele un poquito este día a día, digamos, donde es una pelea política del tú me dijiste, que no me dijiste, que lo que hiciste. Y sin embargo no podemos avanzar, no hay una mirada de largo plazo. ¿Por qué crees tú, Ignacio, que cuesta tanto en política reconocer errores y tener una conducta más consistente? Es llamativo eso, ¿no? Yo creo, y el tema que quiero que hablemos a propósito de tu libro, yo creo que hay una suerte de, ¿cómo decirlo? De deslealtad respecto a las instituciones republicanas en un sentido amplio. Y que no es otra cosa que es deslealtad respecto a la democracia. O si no es deslealtad, al menos un compromiso débil, no tan fuerte. No entender que la democracia, independiente de quién gobierne, es cuidar sus reglas, es cuidar sus formas, es cuidar sus instituciones. Porque cuando uno la empieza a minar, la empieza a erosionar, al igual que un edificio, bueno, el edificio se empieza a enchecar. Quizás tú lo puedes parchar por aquí, pero va a seguir chueco y si le pegas una mordida por el otro pilar, finalmente el edificio puede terminar colapsando. Y nuestra historia muestra que eso nos pasó hace 50 años, ¿no? Y a propósito de los 50 años del golpe, claro, algunos quieren llevar agua a su molino respecto a una parte de la historia, y es muy válido, ¿ah? Y se puede discutir, y hubo horrores y crímenes atroces en la dictadura, que duda cabe, pero omitiendo qué es lo que lleva al golpe. Y lo que lleva al golpe es un deterioro muy profundo del compromiso con la democracia y sus instituciones. Sin En duda. definitiva, una destrucción de la democracia. Y yo creo que ese compromiso uno lo ve en distintos sectores, es débil. Cuando más allá de la crítica política de que este gobierno cuando fue la oposición fue una oposición miserable, que podría parecer como una crítica política más, lo que subyace a la actitud que ellos tuvieron fue una actitud muy poca republicana, muy poco deferente con las instituciones democráticas que hay que cuidar. Con el fair play del juego democrático. Y es más que el fair play, o sea, acusar a un presidente de la República, tratar de sacar a un gobierno democráticamente electo no es baladí. Saltarse la institucionalidad, la constitucionalidad a propósito de los retiros no es baladí, tiene costo. Avalar la violencia no es baladí, tiene costos enormes para la democracia. Homenajearla en el Congreso. En el Congreso, ¿te fijas? Entonces, esa es la poca deferencia republicana. Hay que cuidar las formas. Podemos tener diferencias ideológicas muy profundas, pero los demócratas tienen que ser siempre respetuosos de las instituciones, de las reglas y sus formas. No transgredirlas ni erosionarlas, porque eso te lleva a lo tuyo y dos más y puede terminar escalando un punto en que la democracia nos venga abajo. Y nosotros, tú y yo, estuvimos en el gobierno y lo sabemos en ese momento, tuvimos esto. Oye, y por lo mismo yo creo que en política, también dentro de la forma republicana, que contribuyen es reconocer cuando alguien que es tu adversario político, porque yo no creo que existan enemigos políticos, yo creo que existen, por lo menos en mi visión, adversarios políticos. Yo creo que dentro de las formas republicanas que a mi juicio contribuyen es reconocer cuando el adversario hace puntos que son correctos. Y yo quiero recoger un punto que me pareció muy importante, en un marco curioso, ¿no? Porque en medio de una entrevista que quizás no era el propósito, porque no era una entrevista política en un medio político, sino en una revista, en la revista Ya, digamos, la presidenta del Partido Socialista, entre paréntesis, sino que eso era una crítica a la revista Ya, digamos, pero no era un marco de entrevista política, ese es mi punto. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Boganovich, dice dos cosas que a mi juicio son, aunque tardía, muy importantes. Tardía para el Partido Socialista, no ella, si ella no era presidenta del Partido Socialista el 18 de octubre. Ella dice dos cosas muy importantes y muy valiosas en esa entrevista. La primera que dice es que se equivocaron al quedarse callados frente a la violencia. Porque una cosa es cierto que, claro, muchos no promovieron abiertamente la violencia, pero se quedaron callados. O la ampararon por omisión, o la justificaban, o cuestionaron a todo evento el rol de las policías y las fuerzas de orden público.
facilitando, digamos, el caos y la anarquía que se produjo el 18 de octubre y los días siguientes. Entonces, ella reconoce que su partido, el Partido Socialista, que hizo una reflexión muy profunda después de la caída de la Unidad Popular, digamos, y el exilio, respecto al respeto por las reglas democráticas, ¿no? Y evitar el ultrismo y rechazar siempre la violencia en el juego democrático, que es como una regla básica que yo por lo menos pensaba que está asumida por todos hasta antes del 18 de octubre. Y ese reconocimiento es importante. Y el segundo que hace, y eso también te lo quería preguntar, ¿no? Es que junto con quedarse callado, también se omitieron hasta cierto punto frente al ultrismo de una izquierda, digamos, minoritaria, pero muy vociferante, que los puso contra la pared, digamos, y que le hizo renegar o acomplejarse de lo que ellos hicieron en los famosos 30 años, ¿no? Este eslogan tan equivocado de no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, ella reconoce que no defendieron su obra, que no defendieron la construcción democrática, la transición y la construcción democrática, que fue muy notable, ¿no? Con luces, con sombras, pero que raya para la suma si uno mira la historia de América Latina y del mundo. Pocos países han hecho lo que ha hecho Chile en los últimos 30 años. Bueno, ella dice, también nos equivocamos en eso, en callarnos frente a la violencia y en acomplejarnos frente a lo que fue nuestra propia obra. Porque al fin y al cabo, en los 30 años, hubo 3 mandatos presidenciales encabezados por el Partido Socialista. 2 de Michelle Bachelet y 1 de Ricardo Lagos. O sea, es bienvenido ese reconocimiento, tarde, pero bienvenido. Cuando digo tarde no digo una crítica per se, no invalido, lo valoro. Porque creo que contribuye a construir la historia, cómo este periodo de turbulencia, de crisis política, en la cual todavía estamos, se va a contar en la historia del futuro. Y acá hay versiones de la historia que compiten, y no nos olvidemos que hace 2 años la historia, o la versión de la historia que competía, era que acá había una política sistemática de violación a los derechos humanos. Sí, cómo olvidarlo. ¿Ah? O sea, ese tipo de banalización, ¿ah? Del debate. Que vivíamos en una dictadura. ¿Ah? En realidad estoy hablando no 2 años, en 2019-2020. No en una democracia, que estos 30 años habían sido un engaño, una fuente continua de injusticia y de abuso. Y al final, vuelvo a mi punto anterior, creo que todas esas eslóganes extremos que se subsumen en el concepto del octubrismo, no es otra cosa que minar la institucionalidad democrática, ser poco deferente con la democracia. Y a mí me alucina que a propósito de las reflexiones profundas que hay que tener sobre los 50 años del golpe, cuando se dice nunca más lleguemos a un punto de quiebre, uno tiene que ser consistente con ese nunca más. Y el nunca más es, nunca más tenemos derecho a debilitar la democracia, a ponerla en riesgo. Y este tipo de acciones de avalar la violencia, de minar y socavar la institucionalidad presidencial y democrática, van en el sentido inverso. Entonces yo siento que una reflexión de fondo, y acá ojalá la izquierda más dura, y no solo la presidenta del Partido Socialista, hagan este mea culpa. Yo creo que Chile valoraría que hagan un mea culpa respecto al silencio, las omisiones y la actitud que tuvieron como oposición en un momento crítico de nuestra historia. Ahora, el Partido Comunista se embarcó al tiro. Por supuesto, po. Pero si eso es el doble estándar, lo conocemos. Hay que reconocerles que son consecuentes con su rupturismo, con Son su poca lealtad democrática. claro que sí, pues son poco leales con la democracia y son de un doble estándar impresionante, ¿no? Claro, pero ¿sabes cuál es el drama de esto al final? El drama de esto es que esa actitud, la del PC y los sectores más ultra del Frente Amplio, que se quejan del anticomunismo, ¿no? Y que no le reconocen legitimidad, en fin, por toda la historia, no en Chile, en el mundo del comunismo, digamos, que es brutal, digamos, que es una historia, digamos, llena de sombras muy, muy terribles, ¿no? Pero cuando ellos quieren o insisten y repiten reiteradamente de que no se les cuestione per se por ser comunista, en fin, cuando ellos caen en eso, digamos, al final contribuyen más a esa caricatura, digamos. Y entramos en una espiral que es bien dramático, ¿no? Porque hay 2 reglas fundamentales para que funcione un sistema democrático razonablemente bien. 1, que se respeten las reglas del juego. Y 2, que se reconozca siempre la legitimidad del adversario político. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que trastabilló en el periodo que tuvimos. Si hubo un intento tras otro. Oye, si acá no olvidemos que había quienes pedían que la renuncia del presidente de la República. ¿De qué estamos hablando?
quienes cuestionaron siempre el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado para repeler la violencia. Personas que justificaban esta violencia, porque cuando tú dices callaron, muchas veces yo recuerdo decían, no, lo que pasa es que esto es por las injusticias que hay. Siempre había como una justificación. Llegaron a avalar cuestiones tan vergonzosas e increíbles. A mí no se me va a olvidar nunca. El que baila pasa. Si eso es una denigración de la dignidad del ser humano. Eso es fascismo puro. Fascismo puro, pero por favor. A ese nivel llegamos. Entonces yo creo que harían bien, particularmente en un año de reflexión, tener un mea culpa y una reflexión profunda sobre el tipo de actitudes y conductas que son las mismas que van minando la democracia, que minaron la democracia en el pasado y que pueden terminar con salidas, ¿no es cierto?, no democráticas, y terribles para un país. Entonces, cuando uno dice que hay que cuidar la democracia, no basta decirlo, hay que hacerlo con hechos. Y los arrepentimientos y los mea culpa creo que son necesarios para eso. Yo valoro el gesto de la presidenta del Partido Socialista, pero esperaría que muchos más se sumaran a esa reflexión, porque si no, es insuficiente, ¿no? Es Se sumaron insuficiente. algunos que son el principal dolor de cabeza hoy día del gobierno, ¿no? Juan Luis Castro, el senador por los lagos, ay, ¿cómo se llama? Fidel Espinosa. Fidel Espinosa, Sí. y varios más, ¿no? Oye, Pero pero hay otra cosa que yo quería decirte a propósito de lo que tú comentabas, porque tu pregunta tenía dos partes. Tenía esta parte de la violencia y también tenía este renegar el complejo de los 30 años. el complejo de los 30 años. Yo me dedico a la historia, yo soy economista y me escribo y publico temas de historia económica. No hay periodo de mayor progreso económico y social en nuestra historia republicana, en órdenes de magnitud y en duración en el tiempo, que los famosos 30 años, y particularmente los primeros 20. O sea, la transición a la democracia de Chile fue notable, no solo la transición política, sino que la transición económica y social. Y eso deberíamos sentirnos todos orgullosos, particularmente aquellos que jugaron roles protagónicos, o los partidos que fueron protagonistas en esa instancia, en lugar de agachar la cabeza, se abdicaron de lo bueno que hicieron. Y se plegaron, fueron atraídos como por un imán, por esta nueva izquierda más radical, que era la de la moda, la que la llevaba, y renunciaron a sus convicciones, sus principios democráticos, por esta novedad infantil muchas veces, pseudo revolucionaria, que cree que con la buena voluntad pueden cambiarlo todo y pueden remover las injusticias del mundo. Y hoy día cuando gobiernan se dan cuenta que el mundo real obviamente no es así, pues es mucho más complejo, es de cambios incrementales, de cambios institucionales, de respeto a las reglas democráticas. Eh, y yo digo esto porque esa tentación, ese imán de irse al extremo de moda, es algo que le puede pasar también a la centro derecha, que jugó un rol fundamental en estos 30 años. Si fue la oposición que permitió esos grandes acuerdos, que Obvio. hicieron las grandes reformas que nos permitieron dar el salto. Tampoco tiene que renegar de aquello y obnubilarse con la moda, ¿no es cierto? De hoy día hay una derecha más dura, que electoralmente es la más fuerte, pero que cuando tú renuncias a tu identidad, atraído por la foto del momento, puede tener costo a largo plazo muy grande. Yo creo que ese es un aprendizaje que hay que sacar de la propia experiencia de la exconcertación y cómo fue atraída por este imán del Frente Amplio, ¿no es cierto?, y de la izquierda más extrema, con las consecuencias que estamos viendo y que hoy día yo creo que ellos mismos se arrepienten, ¿no? Y parafraseando además Jorge Edwards, raya para la suma el peso de la noche, que es una alusión portaliana, Ujú. digamos, siempre se termina imponiendo. Siempre se termina imponiendo. Si el peso de la realidad, se necesita cierto orden, se necesitan instituciones, se necesitan reglas, y aspirar, digamos, a la utopía, a partir sobre todo del caos, en ningún lugar del mundo ha funcionado. Antes de una pausa, ¿cuál es tu recomendado de esta semana, Ignacio Yo Briones? tengo un recomendado, pero espectacular. Les quiero contar a todos que esta semana Gonzalo Blumel presentó su esperado libro, La Vuelta Larga. Había mucha gente. El libro fue presentado por el historiador Joaquín Fernandois, Lucía Santa Cruz, que estuvo con nosotros acá, y Ernesto Tone. Estaba el presidente Piñera, estaban amigos del colegio, exministros, bueno, gente que queremos a Gonzalo mucho. Lleno total. Fue muy emocionante y quiero recomendar este libro, que no lo traje físicamente acá, pero que es un libro autobiográfico que narra en primera persona los momentos más aciagos, más difíciles de estos turismos que estábamos conversando, de cómo nuestra democracia estuvo a punto de irse al tacho. Muy bien documentado,
en términos de lo que le dijeron los actores de ese entonces, las problemáticas que se veían, el cómo pendimos de un hilo. Yo creo que un documento histórico fundamental, pero también una reflexión muy profunda respecto a esto que estamos hablando. Cuidemos la democracia, cuidemos sus instituciones. No tenemos derecho a ponerla en riesgo. Estuvimos en una situación de puesta en riesgo por la irresponsabilidad de algunos. Es hora de sacar las lecciones y también asumir las responsabilidades. Y quiero rescatar además que Gonzalo cuenta el rol protagónico que él jugó en darle una salida institucional a esta crisis. Ahí la vuelta larga, que fue el camino incierto de esta nueva constitución, pero por la vía de las reglas, por la vía de las instituciones, en lugar de una salida de fuerza, que algunos pedían, pero que Gonzalo expresa, tiene la convicción, y yo comparto, que hubiera terminado una crisis mucho más profunda de la que tuvimos, y que pese a todo se ha ido abordando a través de la institucionalidad. Siempre hay que respetar la institucionalidad. Las instituciones son democracia y la democracia hay que cuidarla. Así que felicitaciones por ese libro y ojalá lo puedan comprar y leer, porque lo empecé a leer anoche, está bien entretenido. Oye, qué gran recomendado, broma. Gracias, Ignacio, por tu comentario. Fue una vuelta larga la que dimos democráticamente y también fue una vuelta larga terminar el libro. Es difícil, digamos. Yo no soy un escritor profesional ni cercanamente trataría, digamos, de compararme con un escritor profesional, pero también es bonito terminarlo, dejarlo ahí y nada, pues ahora ya no es mío. Ahora que se vende y se comente harto. Ahora ya no es mío. Y yo voy a hacer una recomendación a propósito de una referencia sobre los libros, ¿no? Que los libros no se determinan, sino que se dejan, que es una frase que a mí me interpretó mucho de Roberto Bolaño. Hace poco se cumplieron 20 años del fallecimiento de Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, probablemente el mejor de todos nuestros escritores narrativos, ¿no? Que partió como poeta, pero después fue derivando a la narrativa, cuento y a la novela. Y se cumplieron hace pocas semanas atrás, se cumplieron los 20 años de su partida, tan temprana, ¿no? Una persona distinta, media anárquica, de un nivel de cultura total, y que dejó, lamentablemente, menos libros de los que debió haber dejado, pero dejó muchos muy buenos libros. Por lo tanto, mi recomendado es lean a Bolaño. Cualquier cosa de Bolaño funciona. A mí, lejos, lo que más me ha gustado de él es Los Detectives Salvajes, que es una novela extraordinaria. También me leí hace poco Estrella Distante, que es una buena novela, es una muy buena novela. Su obra cumbre magna es 2666. Pero yo recomendaría no partir por ahí. Ese es mi anti-recomendado. Yo recomendaría partir por sus cuentos o por Detectives Salvajes. Pero leer a Bolaño es un recomendado imperdible, así que ese es mi recomendado de esta semana. Ya, vamos a la pausa y volvemos. Agricultura TV. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal por Agricultura, Agricultura TV con Ignacio Briones. Y hay un tema, Ignacio, que quería que lo comentáramos, ¿no? En la semana, en la última semana en realidad, se han empezado a producir la discusión más en detalle, ¿no? Del debate constitucional en el Consejo, ¿no? Porque se pusieron las indicaciones, los distintos bloques políticos pusieron las indicaciones, y además, en paralelo, se han venido produciendo una serie de audiencias, ¿no? Estuvo el Contralor General de la República, que hizo algunas críticas, digamos, a algunos cambios que se han introducido a través de las indicaciones, pero quizás, creo yo, las visitas, digamos, o comentarios más importantes sobre el proceso las dieron los expresidentes, ¿no? Primero el expresidente Sebastián Piñera, llamando, digamos, a construir un acuerdo, y también el expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Que planteó una mirada más crítica respecto a lo que ha venido pasando, que en el fondo este ánimo de acuerdo, este ánimo de diálogo que estuvo muy presente en la discusión de los expertos, ahora en la discusión de los electos, era que no, porque ahí hay una cuestión mucho más politizada,
se ha empezado como a debilitar ese ánimo y ese ambiente, y hay muchos que están pensando que esto poco a poco empieza a parecerse al Titanic, camino a un gran iceberg que puede terminar chocando y hundiendo nuevamente este proceso constitucional, por segunda vez, que sería, yo creo, una cosa insólita en el mundo, ¿no? De hecho, alguien me comentaba que procesos constituyentes que hayan fracasado por rechazo en las urnas, que el electorado vote en contra de lo que puso la convención o la asamblea constituyente, eso ha pasado 2 o 3 veces en el mundo, ¿no? Creo que 3 veces, y uno de los casos es Chile y los otros 2 son países africanos, y ya que se rechaza un segundo proceso constituyente, yo creo que seríamos récord mundial. Entonces, no sé cuál es tu visión, cómo lo has visto, como quien dice, la dinámica que se ha empezado a instalar respecto a este segundo proceso constitucional. Déjame volver a lo que hablamos delante, que este sentido republicano, en el sentido profundo de la palabra, que es una mirada de Estado, una mirada a largo plazo, una obligación de salirse de las lógicas cortoplacistas y electorales, que son muy atractivas. Basta ver lo que pasa en la política. Todos los actores se mueven por la corta, pero si hay algún momento donde hay que pensar en la larga, es la Constitución, porque la Constitución es el gran marco de referencia que ordena nuestra convivencia futura y que está llamada a durar, no como una ley, 1 año, 2 años, que uno la cambie, no, varios años, ojalá décadas, ¿no? Entonces, algo muy importante, y quiero, en tanto economista, hacer la siguiente reflexión. A propósito de que hoy día, afortunadamente, se empieza a instalar nuevamente la palabra crecimiento, una palabra que olvidamos y que dejamos abandonar en el pasado, y que nunca debimos abandonar. Yo quiero decirles que tengo la convicción de que por lejos la cuestión más importante para que Chile vuelva a crecer es cerrar bien este capítulo constitucional. Y esto lo digo por 3 razones. La primera es porque el crecimiento no llega solo, no es como por buena voluntad. El voluntarismo en política no sirve. Claro, que los empresarios se ponen animosos y empiezan a hacer si proyectos. El mundo no funciona así. La gente responde a incentivos, y los incentivos son set de reglas. Claro, ¿Ya? certezas. Y las reglas se hacen con reformas políticas que son intermediadas por el Congreso. Y en consecuencia, cuando yo escucho decir, no, que hay que crecer, que hay que crecer. Bueno, pero ¿cómo? Si estamos todos de acuerdo que hay que crecer. Entonces las reglas son clave, pero es un punto número 1. Pero punto número 2, el crecimiento supone inversión. Y la inversión supone certezas. En los últimos años Chile ha vivido profundas incertidumbres que minan la inversión. Dejar este proceso constitucional abierto, en el sentido de no cerrarlo, no aprobar de una vez por todas un texto, creo que mantiene viva la incertidumbre, porque aquellos que creen que no, que volvemos a la constitución actual y ya está, creo que están viendo por un puro ojo. Esto va a seguir ahí y va a seguir siendo fuente de incertidumbre. Argumento número 1. Y argumento número 2 es que por sí mismo el texto de los expertos tiene al menos 2 cuestiones de cara al crecimiento a largo plazo, que son fundamentales y que justifican per se esta constitución desde el punto de vista económico. El primero y más importante, lejos, es que permite desbloquear el sistema político. Si el problema de Chile, el estancamiento en el que estamos hace 10 años, económico y social, es nuestra incapacidad de hacer reformas. Porque sin reformas no están estos cambios de reglas que incentivan los comportamientos para la inversión y el crecimiento. ¿Ya? Oye, solo un punto. ¿Cuándo fue la última gran reforma en Chile, si uno hiciera memoria? ¿La reforma previsional del 2008? Por ahí, grandes, las concesiones de lago. Pero han pasado a lo menos 15 años. Sí, para que la gente entienda, hace 15 años no hay un gran acuerdo, una gran reforma en cualquier ámbito, digamos. Miren, para que quienes nos escuchan tengan una dimensión de lo que estoy hablando. Desde el 2013, los últimos 10 años, el ingreso per cápita de los chilenos, per cápita, promedio, va a haber crecido solo 0,5% al año. O sea, en los últimos 10 años. Sí. O sea, virtualmente plano. O sea, si el ingreso promedio del año 2013 era 100, estamos diciendo que hoy día, el año 2023, vamos a tener un ingreso promedio de 105, más o menos. Estamos estancados. ¿Ah? Entonces, es fundamental recuperar el crecimiento. Y para eso es certeza, número 1. Y número 2, romper el principal problema que impide las reformas pro crecimiento, que es un sistema político bloqueado, donde es imposible hacer reformas estructurales. Porque tenemos una política que está tensionada, tironeada, cortoplacista, con 20 partidos en el Congreso. 25. Bueno. Imagínate, 25. Lleno de díscolos. Y así es imposible hacer reformas que le cambien la cara a Chile. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la principal cuello de botella del crecimiento de nuestro país en los últimos años y a futuro, el sistema político, no tengo ninguna duda.
esta constitución, la de los expertos, hace un cambio importante en esa materia, que va a hacer que tengamos menos partidos, menos discolaje y por lo tanto más posibilidad de tener acuerdos para hacer las grandes reformas. Eso justifica per se esa constitución. O sea, si queremos crecer no nos pasemos películas, si aquí no es la buena voluntad. Este gobierno entró con pura buena voluntad, con voluntarismo, ¿no? Que van a cambiarlo todo porque los otros eran malos, tenían mala voluntad. El mundo no es así, necesitan reglas, ¿ya? Y la segunda razón, lo hemos hablado acá, tenemos un Estado anquilosado. Miren lo de las fundaciones, que se quedó en el pasado, que es rígido, que no es ciudadano, que deriva en una permisología, como hablábamos delante, de años que frena la inversión. Y eso, nuevamente, no es como buena voluntad cambiarlo. Eso requiere entrar a picar una cuestión difícil, que es el estatuto administrativo, que ningún gobierno se atreve a hacerlo porque se compra una huelga, pero que el texto de los expertos mandataba a que el gobierno que fuera, en los próximos 2 años, una vez aprobada la Constitución, tiene que cambiar eso. Entonces, ahí tienen 2 razones de fondo de por qué, si queremos volver a crecer, esto hay que cerrarlo. Y la condición necesaria para eso, me parece, es que el texto constitucional sea un texto de acuerdo transversal. Porque hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa Nada. Entonces la única manera de tener alguna chance, creo yo, es que transversalmente, tal como ocurrió con los expertos, desde la izquierda a la derecha, digan ya, no será el texto ideal, pero vamos, aprobémoslo, demos vuelta a la página, cerremos este capítulo una vez y avancemos. Creo que es la única chance, tampoco la garantiza, pero lo que sí estoy seguro es que un texto dividido, porque el Partido Republicano se pone a hacer su propio programa de gobierno. Se va a rechazar. Se va a rechazar. Y esa tentación, yo espero y confío en la altura republicana del Partido Republicano, que no sucumban a esa tentación que fue la misma que tuvo la izquierda en la fracasada convención. Extingo. Las reglas las ponemos nosotros. Es decir, las constituciones no son programas de gobierno. A propósito de la deferencia democrática, hay que tener deferencia respecto a la Constitución. Las constituciones tienen que ser mínimas, tienen que ser cortas, tienen que ser de principio y de regla, y neutrales. Es la única manera donde nos encontremos todos. Oye, Ignacio, pero y además de las razones de fondo que tú explicas bien, ¿no? Que yo las comparto plenamente, aquí hay una oportunidad de hacer un par de cambios que arreglen el sistema político. Y esa cuestión, yo, a mi juicio, por sí sola, vale una nueva constitución. Pero además, ¿no habrá también quizá una cuestión, le voy a poner un poco más de picante a la conversación, más de pimienta, más política, para que la mayoría republicana que tiene el control, digamos, del Consejo Constitucional, en realidad le haga cierto empeño finalmente a que esto se apruebe? Porque yo tengo la impresión, desde un punto de vista político, que evidentemente tuvimos la encuesta CEP, ¿no? José Antonio Kast tiene, toda la encuesta lo muestran un liderazgo muy importante y tiene probablemente hoy día la principal o una de las principales opciones presidenciales, pero ¿no pasará acaso que si esto fracasa, como el control total del Consejo Constitucional lo tiene el Partido Republicano, finalmente el costo político del fracaso, porque cuando fracasa algo así, el costo nunca es cero, siempre hay un costo. Ese costo político se lo coma completamente el Partido Republicano y termine repercutiendo en las opciones o chances de José Antonio Kast de ser presidente de la República? Puede ser, o sea, yo soy malo para hacer análisis político. Pero algo aprendido, Análisis electoral, puede ser. Yo creo que es plausible lo que tú dices. Pero yo lo sacaría de la cancha de lo electoral. Si ese es el problema que tenemos hoy día, es que todo está en la cancha cortoplacista de lo electoral. Entonces, cuando se presentan más de 1000 enmiendas al texto de los expertos, un buen texto, un texto de consenso, mínimo, neutral, que tiene estos 2 cambios fundamentales al menos que mencionábamos, incluyendo la corrección del sistema político, clave. Y se presentan 1000 enmiendas y el Partido Republicano presenta 400, con cuestiones que no tienen nada que ver con una constitución, incluyendo eliminar las contribuciones. Eso es materia de la ley, pero por favor, eso no es ser deferente con la constitución ni con el proceso. ¿Y eso por qué lo hacen? Y yo lo entiendo, porque le están hablando a su electorado. Están pensando en la próxima elección y no en la próxima más generación. Que su electorado, le están hablando, están poniéndole colgajos que sean populares y atractivos, cosa que aumenten las chances de que se apruebe, pero con cuestiones que no tienen nada que ver con la Constitución. No aumenta ni una chance, no. Yo creo que le habla a su barra, cada uno le habla a su barra. Y ese es el problema, porque acá Winston Churchill, el gran estadista inglés y pensador, tenía una frase extraordinaria que decía: un político se transforma en estadista cuando pasa de pensar en la próxima elección a pensar en la próxima generación. Y la Constitución es del tipo de cosas asociada a la próxima generación.
para lo cual necesitamos estadistas y no políticos que estén pensando en la próxima elección, en la municipal, en la corta, en que si hago esto, ¿cómo me va a ir mis posibilidades de ser candidato a No, pero presidencial? yo aún arriesgo a ser más jaero, yo aquí reitero mi punto. Sí, yo creo que Churchill era un gran político, era un estadista, sin duda, probablemente el mayor del siglo XX, pero también fue un tipo que fue a elecciones, ganó, perdió y enfrentó el desafío electoral. Y yo creo que aquí hay que pensar, yo sí, no me atrevo a darle muchos consejos, digamos, al búnker republicano, ¿no? Pero yo, pensándolo como con la cuestión más lógica, la lógica política más elemental, yo creo que aquí coincide la próxima elección con la próxima generación. Y puede O sea, la próxima generación requiere cerrar el tema constitucional y cerrarlo bien. Bueno, y la próxima elección desde el punto de vista de ellos me imagino que querrán ganarla, salvo que estén por una cuestión más testimonial. Claro, pero hay una cuestión que es muy humana, está en la naturaleza humana y no tiene nada que ver con el color político. Todos estamos sujetos a esta tentación, sobre todo cuando tienes el poder. En la convención fracasada fue la izquierda radical, en este Consejo Constituyente el Partido Republicano, que le fue extraordinariamente bien, de responder a tus bases por las cuales te eligieron. Sí, claro. Entonces, cuando tú te pones en una postura más neutral, donde a mi juicio lo ideal sería decir, ¿sabéis que agarremos el texto de los expertos y aprobemos este texto? Hagámosle un par de mejoras acá, cuestiones que aporten, pero no la llenemos como un árbol de Pascua de guirnaldas identitarias o de acápites de un programa de gobierno, porque eso desnaturaliza la Constitución y solo va a dividir y va a ser imposible que sea un texto de unidad que tenga alguna chance de ser aprobado. Pero en la práctica, la tentación de responderle a tu electorado, que además te cuestiona, te dice, oye, pero está ahí amarillo. ¿Ah? El Partido Republicano, que es duro, le dicen, oye, se están poniendo amarillo. Pero ¿cómo esto que quieren aprobar esto, que quieren llegar a acuerdo con este otro? Entonces, eso fuerza a alguno a ponerse más duro. Y esa es la tentación del corto ¿Sabes plazo. qué es lo lamentable al final de todo esto? Que yo tengo la impresión de que en Chile hay muy poco o casi ningún liderazgo político, como decías tú, ¿no? Con visión de Estado. Y da la impresión de que los líderes políticos que hay hoy día, o los que aspiran al liderazgo, han renunciado a quizás la principal característica de la política, que es conducir, que es orientar. Conducir, hacer pues. pedagogía política, explicarle a la base por qué es necesario hacer lo que hay que hacer. Hoy día nadie quiere hacer eso, nadie quiere pagar costos, y están todos pensando en la vuelta corta y no en la vuelta larga. Por eso que estamos plagados más de políticos que de estadistas. Necesitamos Así es. estadistas. Ya. ¿Tú tienes algún minuto de confianza o nos vamos? Nos matamos la hora, nos ya quedan hemos 15 hablado, segundos. pero demasiado. Oye, no, bueno, solo para terminar en 15 segundos de confianza, es bien preocupante lo que está pasando con la democracia norteamericana. Uy, sí. Al expresidente Donald Trump y futuro candidato y más probable candidato al Partido Republicano y probablemente presidente, porque las encuestas lo muestran Muy firme. muy firme. Ya lo han acusado de muchas cosas. Ahora lo acusaron de intentar, está imputado, ¿no? Penalmente, de intentar robarse las últimas elecciones, digamos. Y es dramático porque la democracia norteamericana es la más antigua y la más sólida de la historia, ¿no? Sí. Y la cuestión se está poniendo fea. Así Y eso es. afecta a Estados Unidos, pero también afecta a los equilibrios globales y nada, como dice el The Economist, solo la política norteamericana puede resolver los problemas de la política norteamericana. Esto no es un tema penal, esto es un tema político. Y lamentablemente se está poniendo feo. Concuerdo. Ya, Ignacio Briones, buena Nos vamos. semana, saludo a todos nuestros auditores, a quienes nos ven en Agricultura TV. Nos vamos. Chao. Chao.